Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El sistema de mercado capitalista simplifica no solo la naturaleza, sino también el espíritu humano. Murray Bookchin. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de $1,000 o $1. Con tu suscripción vas a tener acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Bien temprano por la mañana en Concepción nos encontramos con Javiera Chaparro, yerbatera etnobotánica, investigadora de la medicina herbal y creadora de Magia Verde Herbolaria, un proyecto que utiliza extractos de plantas para hacer medicinas. En este episodio conversamos de la recolección de hierbas medicinales, de la descolonización de las ciencias, de los problemas de la industria cosmética, de la historia de las brujas y mucho más. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. Más de comedia, chilo. Listo, vamos a lo que vinimos. Ok. Y como... ¿Me escucho? Sí. Como para partir esta conversación pensamos decir esto como una pequeña introducción de que nosotros vivimos ahora junto al bosque y vemos como la naturaleza en toda su expresión, por el bosque, un poco también en la ciudad porque es muy pequeña, y ahora estamos en el medio de una ciudad mucho más grande que es Concepción, y estamos al lado de esta calle ruidosa, bulliciosa, con autos, pero resulta que tal como vimos en tu Instagram, en las charlas y talleres que has hecho, en la ciudad también hay naturaleza, obviamente. Y a veces uno cree que no está, pero sí está, y a veces sale debajo del cemento, ¿cierto? Como hierbas rebeldes o como maleza. Hay muchos tipos de naturaleza en la ciudad también. Y queríamos hablar de eso y de muchas otras cosas contigo, con Javiera Chaparro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mirando también, la ciudad está buena a la ventana, está bien grande para apreciar los no árboles que hay, Sí. pero nada, llama a la reflexión nomás. Sí, pues hay mucho edificio. Ojalá que no se empiece a parecer a Santiago. Ojalá que Concepción no vaya por esa vía de edificio, edificio, edificio. Ojalá. Pero también ocurre aquí que hay barrios que desaparecen, ¿cierto? Y se construyen edificios enormes. Pasa mucho. Sí, barrios patrimoniales igual, casas antiguas, mueven árboles también. Hace poco vi, hoy día, hace unas horas en realidad, vi la noticia de una abuelita en Talcahuano que era la protectora de un árbol. Qué lindo. Y ella luchó para que no sacaran el árbol, porque lo querían cortar. Y como que creo que llegaron a una mediación y movieron el árbol a otro lugar como un vivero, y hoy día la noticia fue: el árbol que la abuelita protegió se murió. Es que eso, pensé, es como los árboles no se mueven. Es como tratar de mover un lago. Es algo que está muy inserto dentro del lugar donde está con las raíces y todo. Si tú lo mueves, probablemente muera. Si es un árbol adulto, grande. Sí. Y tal como muchas personas también, pues cuando las mueves de su lugar se mueren. Porque están insertas en su lugar. Claro, enraizadas. Enraizadas. Cuático. Bueno, y pensaba justamente a veces le hacemos esta pregunta a muchos invitados, invitadas, como ¿cómo tienes tú, cuál es la conexión con la naturaleza que tienes tú? O si creciste también con una fuerte conexión con la naturaleza. Sí, yo crecí en Cañete, en provincia de Arauco, a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, o de lo que va quedando de la cordillera de Nahuelbuta, en verdad, po. Y sí crecí con mucha naturaleza a mi alrededor, como con muchos árboles, con muchas plantas.
Me criaron mis abuelos, entonces para mí era muy cotidiano ver sus prácticas en torno a las plantas y como muy normalizado tener muchas plantas y como caminar un poco, llegar a un bosque o el hecho de usar plantas medicinales como algo cotidiano, no como algo tal vez como que ahora se ve de otra forma, como que se le ponen términos y un poco que como que todo se academiza un poco, Sí. pero ahí era muy cotidiano ver el uso de plantas. Entonces crecí rodeada de árboles frutales también, que en los veranos, no sé, pues los cerezos, las peras, el maqui. Y entonces crecí jugando y escalando esos árboles y, y eso me permite como esa vida que tuve cuando pequeña con mis abuelos y yendo a los campos también de los alrededores, a la cordillera de Nahuelbuta, a visitar gente, porque mi papá trabajaba en terrenos, entonces de repente nos llevaba y yo conocía a mucha gente que vivía en la cordillera. Y eso me permite tener un contraste con estar en Concepción y no normalizar el exceso de cemento y de urbanización. Entonces como que igual duele como mirar por la ventana y en realidad ver esas palmeras. Esas palmeras como de no sé qué país, Sí. como que ya igual, Alineadas. sí, o sea, igual son bonitas, pero como que hay una estética igual que se pone fea, como que ni siquiera combina mucho como ese letrero gigante. Entonces, Bueno, en la ciudad pasa mucho que se ven muchos árboles que no son chilenos, pues son de afuera, son de Europa, de Estados Unidos. Se crea como una, no sé, se vuelve todo más internacional. claro, cosmopolita. Sí, cosmopolita. Y claro, yo en verdad como que igual banco las especies extranjeras y las especies viajeras y cosmopolitas, pero también tiene que haber como un equilibrio igual, pues no puede ser que no haya ningún arrayán. Claro, es como que quedan afuera, Claro. ya no están. Ujú. Sí. Y bueno, así partió yo creo mi conexión con la naturaleza desde pequeña. Y Qué chistoso que después, entiendo, tú estudiaste enfermería, por cierto. Y de alguna forma eso igual lo llevaste a una conexión fuerte con la naturaleza. sí, exacto. Fue inseparable, en realidad. Claro, yo después me vine a vivir acá y para mí era todo raro, pues como cruzar Carrera, o sea, perdón, Paikaví, esta avenida que estamos viendo acá, era rarísimo, como que yo en mi vida había visto tantas micros, tantos autos, como tener que cruzar calles dobles, avenidas, y era como, ¿qué onda? ¿Cómo se cruza esta calle? No sé en qué momento tengo que cruzar, y era como, nada, seguir a la gente. Sí. Tenía 17 años cuando me vine acá a vivir, y claro, para mí era gigante, ahora en realidad no lo encuentro gigante, pero en ese entonces era demasiado raro. Pero tampoco pensaba tanto como en la naturaleza, como que no era algo como que estaba consciente, era algo que Sí, estaba como muy metido, pero de forma inconsciente, y con el transcurrir de los años, el cuerpo como que fue llevándome para pensar en las plantas y pensar en la salud, pues, y asociarlo, porque era lo que estaba estudiando, salud, cuidado. Y en algún momento empecé a hacer interconexiones de salud con las plantas y también hice esa misma interconexión de pensar mi origen. Como de decir, wow, yo en verdad como que no nací acá, yo nací en un pueblo más pequeño con mis abuelos, rodeada de plantas y acá no está eso. O sea, está, pero de forma como más pequeña. Y empecé a valorar mi origen también. Como que dije, tengo como una joya que pulir ahí, como si pienso en mis abuelos y en las plantas, porque eso me permite como traer acá a la ciudad
al cemento, digamos, y a la enfermedad, que era lo que veía demasiado como en las prácticas. Traer como esos saberes que están acá también, pues no es que no estén, están. Claro, quizás ocultos por cemento. Claro. En la cabeza. Sí. Y a mí me impresiona mucho porque me parece al ver tu Instagram o a ver que haces talleres que sabes mucho de plantas, de hierbas medicinales, y ese es un conocimiento que se adquiere durante mucho tiempo, ¿no? O no me imagino a mí misma tratando de aprender todo eso, me podría demorar muchos años. Sí, es todo lento, es verdad. Como que igual yo partí como en paralelo mientras estudiaba enfermería, empecé a estudiar las plantas. Porque en enfermería eso no se enseña. No se enseña, nada. O sea, nadie me dijo que el origen de la farmacología son las plantas. Claro. Como que tenemos un ramo de farmacología y no te hablan de plantas en ningún momento. O sea, se hablan de los componentes químicos que se extraen de plantas, por ejemplo, ¿no? Hablan de los componentes químicos fragmentando la existencia de la planta. Sí. Deja de existir la planta. O hongos también pueden ser, ¿no? Dejan de existir los hongos. Como que desde esa academia deja de existir la planta y solo se habla de un principio activo, de algo químico que es un medicamento. Siendo que las plantas también son químicas, también son medicamentos. Claro. Y claro, yo después como que me doy cuenta como de ese vacío de estar igual en América Latina, donde todavía hay muchas plantas, hay mucho conocimiento de plantas, hay muchos pueblos indígenas, y como que en las universidades hay demasiada fragmentación, como que si es una carrera de salud, es de salud y como que no se abordan otras áreas, como más sociales, como más interculturales. O sea, no sé cómo estará ahora, porque yo igual salí hace varios años de la U. No sé si ha cambiado mucho, pero me parece como que está demasiado como muy el foco puesto como en una cosa y no en la interconexión de elementos que existen para que podamos comprender la naturaleza de la salud y la enfermedad. Por ejemplo, desde la otra perspectiva, yo estudié una carrera más ecológica, no existía el componente humano. Es como que estudiamos las interconexiones entre plantas, animales, fauna, hongos, suelo, pero el ser humano no existe, como en una tierra ideal donde no hay humanos y donde los problemas ambientales no afectan al ser humano. O sea, nada sobre la relación entre todas esas cosas y el humano. Me encanta ese tema. Que al revés. Sí, como que también, pues por ejemplo, mi hermana estudia una carrera ambiental y yo estudié una carrera de salud. Entonces, con mi hermana tenemos como la misma edad, así tenemos como un año de diferencia. Y yo en un momento congelé enfermería, porque como que chata de la carrera, del sistema de salud, ese proceso que todos vivimos de crisis en donde ya te cuestionáis todo. Y así lo congelé un año y yo me pasé a las clases de mi hermana. Como que me infiltraba de estudiante de conservación en recursos naturales. Qué bacán. Y decía como que en mi mente dije, ¿sabes qué? Quiero aprender de naturaleza, de plantas. Entonces me metía a sus ramos de ecofisiología vegetal y me hacía pasar por una más, así como que iba piolita y escuchaba las clases. No, a las pruebas no, como que y ahí como que dejé de ir, dije, chuta, me van a cachar. Sí. Pero también hay como que pude, empecé a entrar como a las visiones del ambientalismo académico, universitario, y claro, como que tampoco está el componente humano y de salud, como que por un lado tenemos dos polos súper importantes para tener como una sociedad bacán, bonita, saludable, sana, pero no se relacionan mucho estos dos, como que tenemos a los profesionales del área de la salud, a los profesionales del medio ambiente, o como medio científico, pero no hay como en donde como que en las carreras de medio ambiente haya carreras, o sea, como ramos de salud y que hablen de la influencia del medio ambiente en la salud, que es tremenda, y lo mismo en el área de la salud, que hablen del medio ambiente y como que se hagan más conexiones neuronales y digas como, ¿qué onda? ¿Cómo influye una zona de sacrificio en la salud?
las emisiones de una termoeléctrica, por ejemplo, o la calidad del agua, o la contaminación acústica, como que se relacionen esas variables con la salud. Y lo otro, mi gran crítica es, por ejemplo, los estudiantes de economía no estudian temas ambientales y todo lo que es economía se basa en los llamados recursos naturales, que es el agua, el suelo, la madera, el aire, y no estudian eso. Y al mismo tiempo ecología no estudia la economía, ¿cachai? Cómo la economía se relaciona con el medio ambiente. Entonces, Brigio. Igual es como lo que pasa con la fragmentación, como con los bosques. Que se empiezan a fragmentar los bosques y se empieza como a desconectar y a aislar cada vez más la fauna. sí. Y se empieza como todo a reducir. Y todo se reduce como a un uno, cuando en realidad somos un pluri. O en una conversación pasada hablábamos de esta noción de áreas protegidas, también como separadas de la vida humana, ¿no? Entonces creamos parques nacionales para proteger especies en donde no se pueden hacer muchas actividades humanas, pero fuera del parque nacional podía hacer todo. Entonces como de nuevo un binarismo, aquí sí, aquí no. Claro. Siento que debería ser en todas partes esa noción de protección y también de vida humana, pues de un humano que tiene que comer, tiene que tomar agua y tiene que vivir. Sí. Hay que integrarlo todo. Claro, y no odiarnos tanto tampoco. Sí. Sí. Yo agarraría todas las carreras, las revolvería así, y todas mezcladas y a ver qué sale. Totalmente. Unas carreras transdisciplinarias. Sí, usar esas cabezas, porque cuando estáis en la U, como usáis mucho cabeza, harto cerebro, y también mezclarlo yo lo mezclaría con personas del campo, con pueblos indígenas, y ahí es la real transdisciplina, pues como tampoco puede quedar esto como gente que solo tiene acceso a la universidad, porque es como que no todo está ahí, es como vayan más encima, bueno, la universidad es pagada, entonces lo vuelve aún más inaccesible, no es para todos, no tenemos así una universidad pública para todas las personas, es un lugar separado, aparte. Sí, pues y hay más vida aparte de la universidad, hay más vida aparte más allá de la academia y de los estudios, hay más vida. Y nada, así como que hay que hacer ese revoltijo de seres, porque siento que hay que como hacer más conexiones neuronales, pues como que si nos fragmentamos tanto, pensemos como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro, es como, ¿qué onda nuestras conexiones neuronales? También se fragmentan y empezamos como a ver, como tener un ojo nomás y no dos. Sí. Y nos hace quizás también, eso lleva a que no entendamos otras visiones de otras personas y nos polarizamos. Y aquí izquierda, derecha, toda esa cuestión. Sí. Temazo. Aquí estamos criticando a la sociedad, pero obviamente de aquí salen posibles soluciones, y posibles soluciones integrar. Y a propósito de integración, como que yo estuve pensando en como qué es para mí la conexión con la naturaleza, y lo estuve pensando. Y a propósito de las críticas, que amamos criticar en este podcast. Sí. Este podcast se trata de criticar. Amamos criticar. Estuve pensando en la conexión con la naturaleza, y la verdad, igual es un término manoseadísimo actualmente. Como que cuando de repente me hablan conexión con la naturaleza, me genera como unas contradicciones, como que me da un poco de distancia en cierto sentido, porque siento que es un término que se está banalizando demasiado y es como un mega hiper cliché, y en tanto que ha perdido su profundidad y el valor de lo que es realmente la conexión con la naturaleza. Entonces ahora como que se usa como cualquier cosa. Entonces vemos como a grandes industrias, a grandes empresas cero sustentables usando conexión con la naturaleza, así como greenwashing. Sí. Y entonces me pasa que claro, como estamos tan fragmentados, entendemos la mitad de lo que es la conexión con la naturaleza. Entonces como que conexión con la naturaleza, ¿qué imagen mental se nos viene? De pronto se nos viene como la imagen de una mujer feliz caminando descalza por la naturaleza con un vestido blanco impecable. Claro, saltando de felicidad. Sí. Un vestido suelto ahí, como vaporoso. Muy estético.
Y yo pienso que la naturaleza, más allá o sea, de la conexión con la naturaleza, más allá de querer lo bonito y como de ver esto bello de la naturaleza y como que lo feliz, de repente pensamos como, hoy si nos conectamos más con la naturaleza, tal vez vamos a ser más felices o qué sé yo. Y yo creo que es todo lo contrario a la conexión con la naturaleza. Para mí, la conexión con la naturaleza significa conectar con la muerte también. Sí. Conectar con lo incómodo, con lo feo, con la descomposición, con podrirse, con las flores marchitas, con el árbol que le sale una plaga. Como que eso también es conexión con la naturaleza. Y de pronto siento que estamos romantizando y hablando solo de una cara bonita y un poco superficial, como esa cara como más luminosa de la naturaleza cuando hablamos, como, sí, estoy conectada con la naturaleza porque me saco los zapatos y no me acuerdo, tiene un nombre en inglés ahora. No me acuerdo. ¿Cómo es que se grounding? Sí. El grounding. O porque, no sé, paso un tiempo en el bosque, pero es súper fácil querer lo bonito solamente. Es súper fácil abrazar, Claro. digamos, la luz. Pero para mí la real conexión con la naturaleza involucra no solamente querer a la naturaleza cuando la naturaleza está bonita o está suave, sino también quererla cuando está dura, cuando está brígida, pues cuando también la naturaleza es brutal, es monstruosa también. Es violenta. Es violenta. Sí. Y siento que eso también nos muestra mucho de nosotros mismos, porque también somos naturaleza, que también es otra frase cliché, pero es demasiado verdad, pues como que... Es como demasiado obvio. Es como también somos eso. Entonces, para mí la conexión con la naturaleza involucra lo oscuro, habitar lo oscuro de nosotros mismos y también de la naturaleza. Y siento que socialmente le tenemos miedo, porque obviamente cuesta abrazar como la sombra, lo feo, lo podrido. Obviamente que todos quieren abrazar el árbol que está parado, al árbol más grande del mundo, porque es el árbol exitoso. Como que en términos humanos medimos las cosas igual en base al éxito. Entonces el árbol más grande del mundo representa como un cierto éxito, o el árbol más bonito del mundo, qué sé yo. Y es súper fácil ir a abrazar y sacarse una foto con ese árbol bonito, pero ¿dónde están los que abrazan el árbol podrido, el árbol caído, el árbol lleno de plagas? Como que eso también es naturaleza. Para mí como que me gusta pensar mucho en la imagen de las flores, como un girasol, por ejemplo, que es como la representación del sol. Y la belleza del girasol es increíble, y es una flor gigante, pero es súper efímero. Sí. Y esa belleza dura un par de semanas, y ahí es donde la gente ama los girasoles. Y después... Pero después, ¿qué pasa con el girasol? Después el girasol, como que todo ese tallo grande y erecto que tiene, empieza a doblarse, empieza como a contraerse. Esa cabeza que tiene pesa tanto que se cae y queda así el girasol, y se empieza a poner negro y se le empiezan a caer los pétalos. Pero todo eso es necesario para que se produzca la semilla, para que podamos tener más girasol y disfrutar ese momento efímero amarillo de belleza. Sí. Pero ¿dónde están las fotografías del girasol en ese momento? Como claro. que creo que eso es la real conexión con la naturaleza, es la capacidad de habitar lo incómodo de la naturaleza y de nosotros. Entonces, como aceptar que no siempre podemos estar florecidos y radiantes, sino que también nos vamos a la verga, nos morimos simbólicamente o verdaderamente. Nos podrimos, nos secamos, nos marchitamos, envejecemos. Y son cosas que cuestan porque, por ejemplo, vemos como muchos artistas, como Madonna, ejemplo Madonna, que no quieren envejecer. Uy, sí, ese tema... ¿Qué onda? No me hagas entrar en ese tema. ¿Qué onda? Es como, Madonna, por favor, reacciona, weón. Es como, reacciona, Madonna. Sí. Es como, ¿te cachai? Madonna aceptar a su vejez como el manso ejemplo, con la influencia que tiene Madonna a nivel mundial, podría ser como un ejemplo muy bacán para mujeres de aceptar la vejez.
Sí. y aceptar la belleza que trae la vejez. Pero vemos a una Madonna, me encanta Madonna, por si acaso, pero, Es un ejemplo. pero igual, pues como que la vemos como obligándose a estar como el girasol siempre Sí. en flor, po. Imagínate que el girasol se obligara a ser siempre girasol, estaría inflado, feo. O sea, es tanta belleza que se vuelve fea. Es Claro. loco, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que ese girasol estaría claramente con problemas de salud mental, con Sí. depresión, Sí. con algún trastorno. Claro. O sea, es que eso es reflejo simplemente de una sociedad muy enferma. Y el caso extremo siempre es como Hollywood, Estados Unidos y todo ese lugar. Pero refleja eso, porque estamos idealizando solo una cosa, que es la juventud, la belleza, claro, todo lo que decías tú, lo luminoso, a tal punto que nuestros propios cuerpos los obligamos a tratar de mantenerse así, a un punto que ya se ven como extraterrestres estas personas. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Y no aceptamos otros tipos de belleza. Es como la belleza es muy relativa. Lo que es bello para ti no es bello para mí, quizás. Yo encuentro maravillosamente bellas las manos arrugadas, las arrugas en la piel, las hojas que se marchitan. Pero, claro, esta sociedad nos obliga a creer que solo hay un tipo de belleza, ¿no? Los días soleados, los Claro. días nublados también son bellísimos, ¿cachai? Las tormentas, pero solo, claro, idealizamos un lado. Totalmente. Sí, y para mí eso refleja como esa misma desconexión con la naturaleza, po. Sí, De sí. que queremos la mitad, como que estamos abrazando la mitad de lo que es naturaleza y por lo tanto la mitad de lo que somos nosotros. Sí. Como que eso se refleja, solamente nos queremos cuando estamos bien, nos queremos cuando tenemos éxito, cuando estamos bonitos, bonitas, pero nos cuesta querernos cuando estamos fracasados, entre comillas, o cuando estamos derrotados, o sin energía, cuando no somos productivos, como que nos cuesta querernos. Así como nos cuesta querer afuera eso también. Sí. No, y de todo esto que estamos hablando ahora, hablamos con Tatán Fernández hace 1 o 2 o 3 episodios atrás, puede ser ya. Y también él hablaba, para él la naturaleza era el orden natural. Y es todo lo que tú decías, el orden natural, él decía, es lo que sube, lo que baja, lo que calienta, lo que enfría, la luz, la oscuridad, la muerte, la vida, son todo eso. Y, por ejemplo, en la ciudad tendemos solo a una cosa, al crecimiento, a la luz, a no permitir que haya silencio, al ruido, al ruido, al ruido. Por nosotros, ojalá los árboles crecieran y crecieran y crecieran sin parar. Y es como, no, ¿cachai? O sea, también hay momentos de muerte, de bajones, eso es naturaleza. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de 1,000 pesos o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Y oye, y de esto de las plantas. Tú hablabas de cómo las plantas nos curaban. Las plantas no siempre nos curan, nos pueden envenenar también, por cierto. Sí, me encanta ese tema. Sí, Eso también es naturaleza. claro. Los hongos también, los insectos también, Sí. por ejemplo. O incluso hay venenos que en pequeñas cantidades te hacen bien. Amo ese tema, sí, Sí. es verdad. De hecho, hay varios fármacos que se originan a partir de plantas venenosas. Como que hay una planta súper conocida que es europea, pero es como una planta icónica de las brujas, le dicen como una de las plantas de las brujas, que es la beladona. Y que es una planta súper famosa en Europa porque moría mucha gente por esa planta. Como que tiene unas bayas medias negras y como que onda te comías 3 bayas y te podías morir por las bayas. Y es una planta alta en alcaloides. Y es como una planta bien estigmatizada y demonizada. Y es como, no, esa planta es mala y bla, bla, bla. Pero
pero no se habla, obviamente, como estábamos hablando de la fragmentación, no se habla que de la beladona, que es esta planta de las brujas, nace un fármaco súper popular que es la atropina, que es un fármaco que se usa como para las bradicardias, para regular la frecuencia cardíaca. Y de pronto se usa en cirugías también. Y ahí está como este sentido de qué es lo venenoso, qué es lo tóxico, cuáles son las dosis, como que Es relativo. es relativo, como que el veneno puede ser medicina, la medicina puede ser veneno, todo depende de la dosis, como que ya eso dicen como los alquimistas antiguos, como que el veneno está en la dosis. Entonces me gusta ese ejemplo de la beladona porque, claro, como que si te comes esas bayas te puedes envenenar porque se te paraliza el sistema nervioso central, pero de esa planta extrajeron la atropina y lo usan hoy en día como un medicamento mega hiperdifundido, pero nadie cuando te enseñan en la U te dicen, oye, ¿sabéis que la atropina viene de una planta que se llama beladona y que es la conocida planta de las brujas? Sería interesante que lo enseñaran así. Sería muy interesante y sería más entretenido también. Sí, sería más entretenido todavía, es verdad. Uy, sí, totalmente. Y también de ahí sale, bueno, el término hierbatera. ¿Qué quiere decir una persona que es experta en hierbas? Hierbatera. Me gusta ese término hierbatera. Para mí la hierbatera es una persona que recolecta plantas y que puede cultivarlas o no puede cultivarlas, pero que se trata de la recolección. Para mí la hierbatera es como la que anda recolectando plantas y como que es la persona que conoce también los ciclos de las plantas. Entonces se antepone y se anticipa porque conoce los ciclos de la naturaleza. Entonces conoce y sabe que hay algunas plantas que se recolectan en verano porque en invierno no van a estar. Entonces se planifica y se prepara para en verano ir a cosechar esas plantas y entonces así se abastece en invierno. Por ejemplo, con la hierba de San Juan, que es una planta antidepresiva. Y en invierno como que igual se generan varios trastornos del ánimo por la falta de luz solar. Sí. Entonces una planta clave para cosechar en verano. O la manzanilla, por ejemplo, que florece en verano. Entonces, para mí la hierbatera es la mujer hierba o el hombre hierba o la persone hierve. Hierve. que sabe identificar las plantas y que anda recolectando y almacena estas plantas. Entonces tiene como una despensa de plantas y como que accede a las plantas cuando las necesita. Oye, que para mí eso es como un superpoder. Porque la otra vez nosotros vivimos al lado de un bosque nativo, muy lindo, y tenemos esa suerte. Y hay como un jardín que fue más modificado por el hombre. Antes de que llegáramos nosotros seguramente habían vacas. Entonces crecen distintas cosas, hay más luz, crecen flores, y uno ve muchos tipos de flores, colores, formas de plantas. Una vez llegó una amiga de mi mamá que sabe de esto de hierba y dijo, mira, esta es tanto, te sirve para el dolor de guata. Mira, aquí tienes esta que te sirve cuando estás depresivo. Aquí tienes esta. Esos son conocimientos que yo no tengo. Y yo dije, wow, estoy rodeada de cosas que me podrían hacer bien cuando me siento mal y no lo sé. Me siento desempoderada totalmente de no poder tener este superpoder para saberlo. Está increíble. Qué linda tu forma de verlo. Está hermosa esa narrativa. Pues triste. Pero a pesar de eso está la posibilidad de que lo puedes aprender, como que ya tenés el contacto de esa señora, de tu mamá. Claro. Estás rodeada de plantas. Existe iNaturalist. Como que a veces cuando no tenemos a las fuentes más confiables, que son las abuelas, o las lugareñas, o los lugareños. Bueno, estamos en el siglo XXI y tenemos apps que te permiten reconocer plantas, entonces... YouTube. Claro. Tu cuenta de Instagram. Sí. Mi cuenta de Instagram. Sí. Y me parece súper linda tu narrativa, como... Me parece muy linda porque, claro, como yo vengo del mundo de la medicina,
ahí no están esas narrativas de valoración a las plantas medicinales, po. Ahí hay otros cuentos que se cuentan y que se hacen realidades y que es concebir las plantas medicinales como saberes populares. Y este término de saber popular como que es, digo, como un poco peyorativo, porque se posiciona por debajo de la medicina y del saber del que estudió en la universidad, del médico, de la enfermera, de la nutricionista, qué sé yo. Entonces, por eso me parece como súper valioso el relato que dijiste, como de empoderamiento versus desempoderamiento, como esto te puede como empoderar. Sí. Porque sale de esa narrativa de ponerlo, de posicionar este conocimiento como algo súper importante a validar. Y tal vez dejar de llamarle como saberes populares, sino ponerlo como también en la categoría de conocimientos. Claro. Conocimientos bioculturales, conocimientos herbales, porque desde ahí nace la medicina también, como que no estamos reconociendo la madre o el padre, el progenitore de la medicina, de la farmacología. O sea, ¿qué onda? Como que, ¿cuál es el nivel de desconexión? Es el extractivismo. Justo ayer hablamos de cómo la ciencia es extractivista. O sea, extrae eso, conocimiento, componentes químicos, lo que sea, y sin reconocer de dónde lo sacó. Totalmente. Y lo que pasa es como que tampoco, que a veces la gente de estas áreas, no se me ofendan, pero a veces lo sienten como una batalla. Y se ponen en contra de algo. Como que yo cuando hablo de las plantas medicinales o cuando hablo de todo esto, no digo, oye, dejen de comprar fármacos. Como que no se trata de eso. De una competencia. Sí. No es una competencia, es como, a mí no me importa, como que en verdad hagan lo que quieran, pero no se trata de ponernos en contra, de luchar plantas medicinales versus fármacos, saberes ancestrales versus médicos. Como que no se trata de competir, de una batalla, se trata como de alinearnos para el bien común, como que de eso se tratan las carreras y los oficios, las profesiones de la salud o del medio ambiente. Finalmente, ¿cuál es el objetivo? Como, claro. ¿El ego o el bien común? El bienestar humano, natural. El bienestar humano. Entonces, si pensamos en el bienestar, como que dejemos esas absurdas peleas entre como quién sabe más y quién tiene como la mejor comprobación científica o ancestral, o quién tiene los papers, o quién tiene la mejor abuela, la abuela más ancestral, o no sé qué. Sería tan ridículo que yo empezara a decirte, mi abuela sabe más que tu abuela. Mi abuela, claro. Sí, eso pasa, que ahora uno contrapone medicina tradicional, ¿cómo se le dice a la medicina de los hospitales, de la academia? Contra la medicina holística, o no sé cómo le llaman ahora, medicina alternativa, medicina natural, siendo que ambas pueden convivir. Sí. Y eso sería bacán que no se ofendieran, porque bueno, a mí me pasó, o sea, yo lo hablo porque lo viví en carne, así como que se ofende la gente, de los dos ámbitos, como que hay, y yo siento que no, como que hay que trascender eso, como que eso son cosas como internas, como sería bacán y mejor si hubiera una biodiversidad de saberes más que un monocultivo de saberes. Sabemos que los monocultivos no llegan a ninguna parte y generan solo sequía. Sí. Y la sequía es igual a no tener agua, y no tener agua es igual a enfermedad. Entonces, como que si pensamos en la biodiversidad, también esa biodiversidad tiene que ir para la ecología de los saberes. Entonces, hablemos de un ecosistema de saberes, no de un monocultivo de saberes, porque o si no nos estamos perdiendo la perspectiva de todo lo que se podría lograr si trabajamos transdisciplinariamente, como lo habíamos hablado al comienzo. Es súper loco porque es raro que veamos la medicina, no sé cómo decirle, la medicina normal, la medicina del hospital. Occidental, le digo yo. La medicina occidental. Como que fuera separada de la otra medicina que ve las hierbas, siendo que, oye, loco, esa aspirina que te estás tomando, el componente viene de las plantas, tengo entendido, ¿no? Claro, del sapso. Entonces, de ahí nació.
y nació en conjunto, integrado, quizás, no sé, en 1700, 1800. Y de ahí se empezaron a separar. Y lo vemos como que, ¿de dónde crees que vienen todas esas medicinas? ¿De Neptuno? ¿De dónde? Se producen en base a la naturaleza. O mezclando cosas en laboratorio, qué sé yo. Entonces no son una misma cosa, pero pueden convivir. Claro. Totalmente. Yo creo que por ahí va la cosa y sería mucho más amable el mundo, más suave. Sería más amable si como que no hubiera tanto drama con eso. Como que hay mucho drama, chicos, chiques. Sí, es que en redes sociales pensamos que estamos todos separados, siempre sí, hasta, no, en tantos temas nos separamos en grupo y nos empezamos a atacar, como para ver quién sabe más o quién tiene más razón y heavy. Y resulta que no sabemos nada. Sí, como que nada que ver. Pienso como la imagen que se me viene a la mente cuando hablamos de esto es como ¿qué onda la sabiduría? De los que no les importa tener la razón. Sí. Como, no sé, la imagen como de un campesino que está calladito, en silencio, o una campesina cultivando su huerta, sus vegetales, sacando sus plantitas. Y creo que por ahí va un aprendizaje bonito. Y que me acuerdo que me hiciste una pregunta, ¿cómo curan las plantas? Para mí las plantas curan de esa forma también, como más allá de los principios activos, que sí, a través de la ingestión de una medicina, pero las plantas para mí también curan cuando nos enseñan aspectos profundos de la vida, como la humildad. Yo creo que las plantas son súper humildes y nos enseñan el silencio también, como soltar esa necesidad de tener la razón o de validarse como en títulos humanos. Y creo que esa es como una forma de curar, pues, porque al final nos enseñan a cuidarnos y a cuidar de otros de una forma muy pura y genuina igual. El cuidado. Eso me gusta harto. Eso vi que hablabas en tu Instagram del cuidado, del cuidarse. Me gusta mucho eso porque vivimos en una sociedad extrema que como que tiende hacia lo contrario, a explotarse, dar el máximo, hazlo todo, no duermas. No te rindas. Sí, puede ser mejor, compite, y eso es muy desagradable. Ay, me carga. Sí. Me cargan esas narrativas. Yo soy muy hater hacia lo que es como positivismo tóxico. Sí. De hecho, a mí me pasó cuando terminé mi carrera que estudié, me dijeron, tienes que postular a todo, Katy. Envía currículum a todas partes, busca. Estaba estudiando, o sea, estaba haciendo la tesis recién. Y me dijeron, prepárate, porque después tienes que buscar trabajo. Y dedícale tiempo desde ahora ya a mandar currículums a todas partes. Y dije, no. Yo le decía al CEO, estaba con una crisis, y decía, ¿por qué no simplemente uno termina su carrera y después decir, mira, terminé algo? Ahora me voy a dar un regalo y voy a descansar por unos meses. Por unos años. Por unos años. Eso es imposible, pero me encantaría eso de, acabo de terminar algo que empecé. Muchas gracias a mí mismo. Me voy a premiar y voy a descansar. No, eso no existe, al revés. Qué heavy, pero es verdad, po. Y siento que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Sí. ¿Cómo hablar de la naturaleza sin hablar del sistema hiperproductivista y exigente que tenemos? Creo que gran parte de la enfermedad de la naturaleza y de nosotros, que también somos naturaleza, es el exceso de hacer. Y justamente la naturaleza nos enseña a no hacer. Sí. Creo que onda la revolución de no hacer. Y creo que estamos demasiado exigidos por muchos deber ser que nos enferman y que obviamente enferman a la naturaleza, porque ¿en qué momento vamos a cuidar a nosotros, a otros, al medio ambiente si no tenemos tiempo? ¿En qué momento? O sea, como... Sí, existe el concepto de la pobreza de tiempo, que es muy triste, y eso hablamos ayer con la chica Conciencia Sur. Pobreza de tiempo. Heavy. Sí. Duro.
siento que el tiempo podría ser infinito, porque el tiempo es relativo también. El tiempo en un segundo puede ser eterno y nosotros hemos creado la pobreza de tiempo. Brigio y triste. Decadente. Sí, pero de alguna forma, bueno, obviamente entendiendo que hay personas, porque vivimos en una sociedad con inequidades y con pobreza, y hay personas que tienen que trabajar full simplemente para poder conseguir su alimento y su sustento básico, pero también hay formas de, siempre entendiendo el contexto de cada persona, de cómo lo dices tú, ¿no? Quizás de conectarse con alguna planta, con algo que uno ve, de recolectar, de huertear también, de hacer crecer tus propios alimentos. No sé si es posible, depende de cada contexto también, ¿no? Sí. Y la recolección es distinta a tener una huerta, por ejemplo, en ese sentido. Sí, es diferente porque yo puedo ser recolectora, pero no tener ninguna huerta, porque puedo ir a un bosque, por ejemplo, o a un cerrito, o a un jardín de una vecina a recolectar plantas. Entonces, o también puedo recolectar de lo que yo produzco, como que están esas dos vías. Y en la ciudad, si yo quisiera, voy a ir a recolectar hierbitas aquí a la ciudad. Igual puede tener peligros, ¿no? O, por ejemplo, las plantas pueden acumular contaminantes. Totalmente. De hecho, no se recomienda. La parte de recolectar plantas en la ciudad recomiendo saltársela. Pero igual he visto que ustedes hacen como caminatas en la ciudad para reconocer lo que va creciendo en la ciudad. Para reconocer, más no recolectar. No comérselo. Sí. No, pues como que hay algunos tips de recolección en donde es importante fijarse en el sitio de recolección. Y claro, las ciudades están como medias funadas porque está lleno de contaminantes, de la combustión. De los autos. Creo que hay metales pesados dentro de eso. Puede haber, no sé, azufre. Pero yo eso lo dejo como para lugares que están muy expuestos. Por ejemplo, un jardín en una ciudad, para mí es súper válido recolectar en un jardín de alguien, en un patio. Para mí los patios sí están aceptados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cerca de, más lejano, por ejemplo, en un bosque. Hay que fijarse si es que, no sé, por al lado hay un terreno en donde tiran herbicidas. Eso igual influye, como que siempre estar observando. Y no se recomienda tampoco recolectar a orillas de los caminos, porque son plantas que igual están como muy estresadas, como con el polvo y todo eso. Y para recolectar igual es súper importante recolectar solo lo que vamos a usar. Como para tener una recolección sustentable y respetuosa. De hecho, yo me gusta usar el término recolección respetuosa porque integra este componente de cohabitar con la naturaleza o con las plantas y no ir con una visión capitalista, vamos a cortar todo el árbol para producir mierda. Sí. Entonces, solo como tomar solo lo que necesito y saber reconocer la planta, obviamente, para evitar confusiones, para evitar envenenamiento. Sí. Porque igual hay plantas que son parecidas. Bueno, acá no hay tantas plantas venenosas, creo. Pero igual está bueno y vital saber reconocer las plantas que vamos a recolectar. Po. Y como lo decías, sí, como que lleva mucho tiempo aprender esto, como cualquier cosa. Como, sí. Y de a poquito se va haciendo. De hecho, es como una preocupación que tienen como mis alumnas en las clases. Es como una ansiedad en realidad. Como de querer saber todas las plantas. Quiero saber todo. Claro, que la entiendo es válida. Yo siempre. Yo con cualquier cosa nueva que empiezo. Quiero aprenderlo todo ahora. En un segundo. Sí. Pero claro, como de a poco, como que esto se va haciendo a medida que uno va vinculándose con las plantas. A medida que uno va observando, que va saliendo, que va hablando con gente, como que se empieza a entrenar el ojo y el cerebro a reconocer plantas, al punto de que de pronto nunca viste una planta, pero la viste una vez en un libro
Va a llegar un momento en que vas a poder reconocer plantas sin haberlas visto y sin que nadie te diga. Como que se van generando esos procesos. Pero todo es con mucha paciencia y siempre partir como con lo que tenemos, obviamente, en el territorio. Y lo veo como, a lo mejor tú estás en desacuerdo, pero no sé si yo podría aprender eso solamente en YouTube, por ejemplo, viendo videos o leyendo libros. Siento que tiene un componente de ir y vivirlo en la experiencia y colectivo. También siento que lo aprendería en conjunto con otras personas, transmitiendo lo que uno sabe. Sí, o sea, está bueno YouTube y los libros, pero por lo menos desde mi experiencia fue fundamental tener a mi abuela y a otras mujeres del territorio de Nahuelbuta a las que yo acudía para hacerles entrevistas. Y para mí eso es la etnobotánica. Yo patudamente me llamo etnobotánica porque me encanta ser patuda. Para hacer enojar a los antropólogos. Porque claro, la etnobotánica viene desde la antropología. Y yo no soy antropóloga, pero yo como que a veces no me importan algunas cosas y normas sociales, entonces filo. En mi corazón soy etnobotánica porque yo partí, aparte de la enfermería, fui con esa mirada y cuando dije como, hay una relación entre las plantas, la salud y las personas y empecé a hacer entrevistas. Y la primera entrevistada fue mi abuela, que me crió. Y yo iba con mi cuaderno y los fines de semana que viajaba a Cañete, post-universidad, era como, abuela, ¿para qué sirve el romero? ¿Para qué has usado el romero? ¿Y cómo te ha funcionado? ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Como que... ¿Y eso lo registraste? Sí, lo fui registrando, algunas cosas en mi memoria, en papeles sueltos. Después me compré un cuaderno en donde iba mezclando como lo que leía en papers e internet y libros y lo que sabía y aprendía de mi abuela y de mujeres de la cordillera. Después mi papá como que me llevó dentro de sus contactos y conocidos que tenía. Un día me llevó donde una señora de la cordillera, no me acuerdo del sector específico, creo que es Santa Ángela, que trabajaba con plantas. Y fuimos a tomar once con ella y ahí yo empecé a preguntarle. Y para mí fue súper importante la tradición oral. Aunque bueno, yo lo escribí, patúa igual. Como que tradición oral, entre comillas. Porque me permitió como ver la planta más allá de la botánica o más allá de la química de la planta. Me permitió ver la planta y ver a la persona. Entonces la etnobotánica es esta relación que hay entre los vínculos de las plantas y los grupos humanos, cómo estos se relacionan y cómo van mostrando y reflejando ciertos procesos culturales o qué sé yo. Y en ese sentido a mí me parece súper interesante e importante estar aprendiendo de otros. Sí. Y es lindo porque se rescata una tradición oral súper antigua que viene desde los pueblos indígenas de nuestro territorio y que se ha transmitido solamente por tradición oral. Y para mí es un ejercicio también de reivindicación de los saberes de personas que no han ido a la universidad y que saben mucho. Entonces, sí que no se puede aprender solo de YouTube. O sea, en bola sí, qué sé yo, en verdad, ¿quién soy yo para decir como de dónde? Pero yo recomiendo hablar con los mayores, hablar con abuelas y con abuelos y con gente de los territorios igual. Bueno, mi abuela ya no está, pero mi abuela chilena, le digo porque tengo una abuela de otro país, no era de hierbas ni nada, ella era más de ir al mall y ponerse pieles y andar con tacos, pero no sé si todas las abuelas tienen esos conocimientos, pero seguro hacia atrás tengo también una línea de personas que sabían válido mucho. Igual, qué cool la abuela. Era cool. Qué cool. Pero no me enseñó muchas cosas. Abuela aesthetic. Me enseñó el lado estético, sí, a
cuidarse a sí misma en lo que es la belleza, en todas las edades, que tiene algo de valor. Autocuidado. Sí. Autocuidado. Superficial. Pero claro, totalmente todo lo que dice. Y eso tiene mucha relación con lo que es la biocultura. Ese concepto nosotros no lo conocíamos hasta que hablamos con Tomás Ibarra. No sé si has escuchado hablar de él, un agrónomo, publica muchos papers y hace mucha investigación, pero él lo mezcla con el tema de las huertas, las huerteras, los saberes culturales tradicionales, antiguos, que no son de la academia. Así que sí, la biocultura es un concepto muy, muy bacán. Sí, de cómo la cultura nace en conjunto con lo que es la biología, la naturaleza, y también la influye, y la naturaleza también es influida por las culturas que conviven con ella. Sí, fascinante. También hablas de las malezas. Hay gente que les dice ¿las vienesas? Vienesa. ¿Como salchicha? No. Las vienesas que las crecen en las calles. Las buenesas. Pero creo que a ti igual, ¿qué te parece el concepto maleza? ¿Te gusta? ¿Lo utilizas? Me encanta. Me encanta hablar de las malezas y que sean malas. Y que sean malas. Me encanta que sean malas. Es cultural eso también, po. Es cultural. Sí. Y voy a partir hablando de las malezas, explicando por qué tienen mala fama. Para entender por qué me gusta, o sea, para explicar por qué me gusta decirle malezas y por qué me gusta como no decirle bueneza. Es súper interesante como el origen de esto, porque parte con la agricultura justamente, pero con la agricultura onda extensiva. Sí, industrial. En donde obviamente aparecían unas plantas patúas ahí entre las zanahorias o entre lo que se quería cultivar y como que competían un poco por nutrientes. Entonces, claro, eso molestaba porque iba en contra de lo que querían producir. Entonces, desde ahí se comienzan a buscar herramientas para sacar estas malezas, para solo tener lo que queríamos como objetivo humano. Queremos producción de alimento, pero que no se metan otras plantas. Entonces tenemos esto. Luego en Europa del siglo XIX hay una influencia muy fuerte del paisajismo europeo, en donde se consideraba ultra aesthetic, como todos los jardines cortaditos, ordenaditos, sin ningún como elemento raro, sí. Como todo perfectito. Sí. Y esto se traduce luego a las ciudades, en donde se consideraba que era feo, sucio, como descuidado, que salieran plantas entre los adoquines, por ejemplo, o que salieran plantas entre las paredes de las casas. Como que eso no, como todo lo que no. E incluso hay unas pinturas súper interesantes en donde salen como mujeres holandesas limpiando entre los adoquines del cemento, porque les pagaban. Eran mujeres como de clase baja y les pagaban a ellas como para que limpiaran y cepillaran y que estuviera como ultra todo con los adoquines. Mucho cemento. Entonces desde ahí nace esta concepción de que las plantas que crecían en las ciudades y que no eran como los jardines, eran antiestéticas o eran símbolos de suciedad. De rebeldía. De rebeldía. Sí. Claro. Entonces, incluso como era como algo que molestaba y que incomodaba al ser humano hasta el día de hoy, que desde ahí nacen los herbicidas. De hecho, el primer herbicida se fabrica como una forma química de sacar las hierbas, porque ya se daban cuenta que hacerlo manualmente era demasiada pega y se crean los herbicidas. Entonces, como que en la Segunda Guerra Mundial se creó el primer herbicida y ahí sale toda una línea de empezar a hacer herbicidas que, bueno, sabemos, esa es otra historia. Eso tiene que ver con ese agente que le rociaron a la gente en Vietnam, ¿no? Sí. Una historia. Sí. Yo nunca entendí cuál fue la conexión entre los herbicidas y este agente químico que mataba personas, pero ahí hay una conexión. Hay una conexión, porque el primer herbicida que crearon lo mezclaron como con otro herbicida, con otro componente químico, y lo aumentaron la dosis, pero a nivel Vietnam, y rociaron esto
en aviones a Vietnam, Estados Unidos. Y esto para eliminar los árboles donde ellos se escondían. Entonces se secó todo y podían ver dónde estaba la gente para matarles, dispararles, tirar bomba y cosas así. Y claro, era un herbicida muy concentrado, entonces se contaminó la tierra, los alimentos, el agua y las personas. Entonces las personas que nacieron empezaron a nacer con malformaciones genéticas. Eso fue un ecocidio en toda su... Fue heavy. De hecho, investigué hace poco eso y hasta hoy hay personas que vienen con malformaciones genéticas. Wow. Y todo por eliminar las plantas, o sea, las malezas. Sí. Entonces, desde ahí nace lo herbicida y eso igual heavy. Entonces, desde ahí se impregna esta concepción que se viene acá por el efecto de la colonización y de que el eurocentrismo. Y se impregna acá también de decir como hay unas plantas que son malezas. Esto en contextos urbanos, porque en contextos como más de ecosistemas naturales, otro tema, y se habla de invasiones biológicas, y no es mi tema, pero esto es como muy contextualizado en lo urbano. Y incluso yo investigué el origen de la palabra maleza, que viene del latín malitia y significa maldad. Entonces, me gusta estudiar como igual el origen de las palabras para ver qué estamos hablando. Entonces, es una categoría que la crea el ser humano para designar que una planta es mala. Y es antropocéntrica esa visión. Muy antropocéntrica. Mala para el ser humano, pero a lo mejor tiene bichitos, a lo mejor alimenta el suelo, a lo mejor produce oxígeno. Totalmente. Sí. Es muy antropocéntrica esa visión porque dentro de las definiciones de maleza en cualquier página de invasiones biológicas o de gente que estudia esto, es como la maleza, o si lo googleas, es una planta que crece en un lugar no deseado para el ser humano, entre comillas, y que genera daños en la producción, en la economía o en el ecosistema. Entonces, eso es como la definición, más allá de la etimología de la palabra, de la maleza. Y si nos damos cuenta, igual esta visión es súper antropocéntrica, porque es como crece donde el ser humano no quiere. Es decir, es una planta que desafía totalmente los estándares humanos de comportamiento. Es una planta rebelde que no la pueden controlar, entonces eso le molesta al ser humano, porque ese ser humano, ese tipo de ser humano, no nosotros, no nosotros, ese tipo de ser humano como hegemónico, europeo, y como ese prototipo, quiere controlar la naturaleza. Sí. Entonces esas plantas son muy rebeldes y crecen donde quieren, entonces no las pueden controlar. Y por eso les molestan y son malezas y vienen de maldad. Pero es súper interesante igual abordarlo y preguntarnos si es que acá en América Latina hay alguna palabra para designar a estas plantas, y la respuesta es sí. En quechua hay una palabra que es yuyo, que la dicen en varios países como Paraguay, Argentina, Chile, y yuyo es una palabra de origen quechua que no tiene ninguna connotación negativa, que su significado, ya no estamos hablando de maleza, obviamente hablamos de flor silvestre, plantas silvestres que crecen en cualquier lugar y que pueden tener usos medicinales, pueden tener usos comestibles, tintorios, o pueden no tener ninguno de esos usos. ¿Y por qué me gusta como hablar primero de esta parte como historia de la maleza Europa versus Latinoamérica con la palabra yuyo? Porque nos damos cuenta de que podemos hacer un ejercicio de descolonización también a través de la historia de las plantas. Y rescatar las memorias y la relación que tenemos acá con las plantas y que tienen los pueblos indígenas con las plantas y que tienen nuestras abuelas o gente joven también con plantas. Es como en esa definición de las palabras podemos ver las relaciones humanas con las plantas. Entonces, en esa definición no hay una connotación negativa, no hay unas ganas de controlar la naturaleza. Y eso me parece como súper importante también, porque nos permite valorar
nuestros saberes y nuestras prácticas y nuestra relación con las plantas, es decir, como, oye, acá hay un potencial en cuanto a la relación con las plantas. Y entonces, por eso tienen mala fama las malezas, porque son plantas rebeldes, inadaptadas a las normas sociales o al como control humano, y por eso es que a mí me gusta decirles maleza y no bueneza. O sea, entiendo como la intención linda que hay al decirle bueneza, porque es como, obvio, nos damos cuenta que estas plantas, esta flora silvestre, tiene propiedades medicinales o son refugios ecológicos, como que tienen muchas funciones a nivel más allá humano. Y desde ahí viene esta linda intención de decirle bueneza, pero a mí personalmente no me gusta andar como queriendo que todo sea bueno. Claro. Me gusta la maldad. Como me gusta la maldad. Es interesante eso del lenguaje, pues uno puede jugar con el lenguaje, Sí, pues y hay algo, la palabra, creo que era la palabra queer, que antes tenía una connotación negativa y ahora la adoptaron como, no, yo la voy a utilizar y la voy a usar con mi propia definición. Pues. También puede ser maleza. Claro, y es como, como que nos permiten reivindicar lo malo. Porque es como, ¿para qué queremos ser buenas? Sí. ¿Para seguir como cumpliendo los estándares impuestos por otros, por hombres, patriarcales, blancos? ¿Para eso queremos ser buenas? Sí. Como para cumplir con todo lo que se nos pide. Como que yo no quiero ser ese tipo de buena. No quiero ser buenesa. A mí me gusta ser maleza, como revelarme, crecer donde quiero, como encontrar como mi propia dirección. No por los caminos marcados. Claro. Por donde a uno se le ocurra nomás. Sí. Mala hierba también, pues. También se usa en ese sentido, como tú dices, cuando la gente dice, ay, es mala hierba. Claro. Claro, o mala hierba nunca muere. Sí, sí. Porque, claro, son, como diría mi abuela, son carne de perro. Sí. Carne de perro. Sí. Porque son mega resistentes, como que no necesitan mucha agua, se propagan muy rápido. Crecen en el cemento. Crecen en el cemento. Pueden romper el cemento. Así como, ¿qué onda? Son poderosas en la ciudad. Entonces, claro, yo hice unos talleres que tenían toda esta bola media filosófica de cómo reivindiquemos las malezas y lo malo. Y fuimos caminando por las veredas reconociendo las malezas, poniéndoles nombre para visibilizarlas, porque en la medida en que no nombramos, no vemos. Como que el ser humano necesita nombrar. Sí. Y hay muchas hierbitas que no sabemos sus nombres. Entonces íbamos caminando con iNaturalist o con libros, qué sé yo, e íbamos identificando y nombrando la planta. ¿Y la escribían? Y la escribíamos en el cemento, rayábamos con tiza, para no ser tan mala. Para no hacer graffiti. Para no hacer graffiti. Eso es en otro horario, señores y señoras. Y claro, de eso se trataba el taller y no de recolección, porque obviamente no queremos recolectar plantas con pipí de perro. Sí. Y con metales pesados. Y con metales pesados. Pero sí. Era lindo eso que le iban poniendo nombre. Porque eso es finalmente real. O sea, el ser humano conoce el mundo a través del lenguaje. Eso es muy profundo. Eso, lean Humberto Maturana, Ricardo Varela. Entonces, cuando tú le das nombre, eso también es una visión antropocéntrica, pero cuando le das nombre lo ves, porque vives dentro de tu cerebro humano. Entonces, para que veas y valores el mundo y lo cuidas y lo ames, parte es con darle un nombre. Sí. Qué lindo sería. Ahora intentan también en los árboles de la ciudad, les ponen esos códigos, pero quizás es malo eso que le ponen como con clavos. Pero tienen como un código QR con la finalidad que uno lo escanee y pueda ver el nombre del árbol. ¿Cachai? Que eso igual tiene esa visión, puedes decir, colonialista. Normalmente esos nombres son dados por europeos y bla, 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 toda una historia, pero por lo menos lo identificas al árbol y dices, wow. Ese tema igual es bueno, el de los nombres y las taxonomías. Sí. Es unas contradicciones grandes que tengo de ellos, pero es verdad, po. Pero también he pensado en esto mismo de decir como, claro, la taxonomía es súper colonialista,
porque hay algunas plantas insignes del pueblo mapuche y de nuestros territorios, como el canelo, que su nombre científico, el canelo ofolle, que su nombre científico es Drimys winteris, por ejemplo, y que se lo ponen en honor a un médico británico. Entonces yo digo, qué barça. Como que el árbol tenga el nombre de un médico británico que extrajo conocimiento de este territorio porque agarró la corteza del canelo, que sabemos que tiene mucha vitamina C, y se la llevó para Europa como el salvador del escorbuto. Porque cuando venían en las expediciones de colonización, venían en barcos, viajaban mucho, y generalmente a los marinos, a los tripulantes, les daba escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Entonces quedaban así mal. Y este señor, de alguna forma, aprendió que la corteza del canelo podía ayudar a sanar el escorbuto. Entonces se llevó corteza de canelo y se hizo como el héroe. Y él quedó como el héroe. El descubridor. Claro, y si ustedes buscan en internet, claro, no hay ninguna crítica a estas narrativas. Es como si este médico, Winteris, descubrió como que el canelo sanaba el escorbuto. Y es como, loco, ¿de a dónde un británico iba a saber que la corteza de un árbol que no conoce, ni siquiera la hoja, la corteza, tenía el remedio para el escorbuto? Es como, pensemos, por favor, o sea, ¿qué onda cómo se invisibiliza nuestro territorio? Y ponen a los colonizadores como héroes. Y tanto el heroísmo que le ponen, que le asignan un árbol y le ponen el nombre del colonizador al árbol. Y ahora nosotros utilizamos ese nombre. Y nosotros, lamentablemente, y si no lo sabemos, me decimos somos ignorantes. Claro. Entonces, claro, hay una contradicción ahí. Pero a la vez, las taxonomías igual nos ayudan a clasificar. Entonces, claro, es una contradicción que aún no resuelvo en mi vida. Pero es interesante saberlo más allá. O sea, como que no pretendo cambiar la taxonomía, igual la encuentro bacán. Y aunque como, igual se puede cambiar, siempre cambia. Sí, se puede cambiar, es verdad. No sé si eso sí puede cambiarse cuando ya tiene designado el nombre científico, pero lo cambian según van descubriendo que está relacionado más a otra familia, otro, le pueden cambiar el género. Claro, la verdad no lo sé, pero todo se puede cambiar. Sí, tampoco es tan importante, yo creo. Nada es tan importante, pero... La ciencia no está escrita en piedra tampoco. Sí, obvio que se puede refundar. A lo que voy es que igual, más allá de cambiarlo o no, está bueno saber como esta historia de los nombres. Sí. Y también se puede jugar, como que se puede jugar a cambiarle el nombre en grupos pequeños y se crea como una pequeña realidad. El SEA me estaba diciendo que dije Humberto Maturana y Ricardo Varela y es Francisco Varela. Y me dice, córregelo. Hablando de los nombres, yo cambiando los nombres. La cosa es que es Varela, ya, Varela. Estamos haciendo ejercicio de coloniales. Sí, se me ocurrió cambiarle el nombre. En vivo y en directo. Bueno, yo me llamo Caterina y me dicen Catherine. Así que... Caterina, qué lindo el nombre. Los nombres son relativos. Una vocal puede cambiar caleta un nombre. Sí. Hay muchos distintos tipos. Caterina, Karina, Catarina, etcétera, etcétera. Pero totalmente. Me gustó eso de las malezas. Pues habíamos hablado con gente que les llamaba buenesa. Me gusta seguir diciéndoles maleza por la connotación que tiene para uno. Y el reconocer las hierbas, las plantas que crecen. Ahora no entiendo mucho, hierba, planta, ¿se puede usar por igual ambos términos? Como hierba, ¿a qué se refiere uno cuando dice hierbas? Para mí las hierbas son el grupo de las herbáceas. Las plantas más pequeñitas. Que no tienen tronco, por ejemplo, claro. No son un árbol. Claro, que no son árbol para mí. Entonces hierba, herbácea es como esa categoría y planta creo que es una categoría más grande, más amplia. Pero hay demasiados sinónimos. Por ejemplo, en vez de maleza se puede decir también flor silvestre, flora espontánea. Y en Mapudungun se usa la palabra lahuén. Lahuén. ¿Y eso es más dirigido a plantas o hierbas medicinales o no? Por lo que tengo entendido, se usa para describir plantas medicinales. El recolectar lahuén.
Sí. Bacán. Y me gusta en tu Instagram también tú produces cosas que son muy bonitas y que uno puede utilizar para su bienestar. Produces, no sé cómo llamarlas, brebajes, medicina, cremas, ungüentos, distintos tipos de cosas, ¿cierto? ¿Y eso lo aprendiste tú sola o cómo fue? A eso lo aprendí con otras mujeres. Sí, como pequeños talleres que me enseñaron como lo básico para que ya la agarrara como, empezara como a hacer. Sí, creo que partí haciendo los extractos en talleres como muy autogestionados de otras mujeres que los hacían. Y Es como el proceso no sé cómo llamarlo, el químico de laboratorio, pues que veía que producías destilados. Son todos procesos químicos que se van produciendo, ¿no? Sí. La destilación, y tienes como una máquina, un alambique, un artefacto que hace eso. Claro, ese trigo, eso salió del alambique. Y eso aprendí sola, como que me lancé nomás. Fue como, leí un poquito y ya dije, voy a experimentar. Y en realidad no tiene muchas dificultades, como que es pura práctica nomás, como todo, como empezar a hacerlo y empezar como a observar cómo va cambiando la planta. Y sí, pues como que es química, la planta es como un cuerpo químico. Si lo vemos desde esa forma, también lo podemos ver desde otra. Y alquímico también, pues, como que van pasando por diferentes procesos en donde la planta muere, digamos de cierta forma, pero para convertirse en otra cosa. Y hay distintas formas, por ejemplo, uno puede secar hojas, molerlas y crear un polvillo, otras veces tú extraes. No sé, ¿cómo puedes llamarle al proceso de destilación que es exactamente? La destilación es un proceso para extraer los aceites esenciales de una planta. Los aceites esenciales son, digamos, un grupo de componentes químicos que concentra heavymente las propiedades de una planta y el aroma. Y esa es la destilación. Y que sale gran parte de hidrolato, que es la parte acuosa, y una pequeña capita del aceite esencial. Y la mayoría de las personas los separa, y de ahí es que venden estos aceites esenciales de aromaterapia. Sí, eso te iba a preguntar. Claro. Eso también tiene que ver con eso, ¿no? Claro, es eso mismo. Pero cuando venden estos frasquitos pequeños de aceite esencial, es solo el aceite esencial. Y yo no separo el aceite esencial del hidrolato porque en verdad sale muy poco aceite esencial. Entonces a mí me gusta dejarlos juntos nomás y ocuparlos como brumas ambientales o faciales. Por eso los aceites esenciales son a veces como caros, ¿no? Sí. Porque sale poquito. Sale poquito y se ocupa harta agua para producirlos y harta planta. Entonces como que esa gente, o sea, esas marcas industriales, yo no sé cómo lo harán, deben tener como el manso monocultivo de lavanda. Sí. Para producir aceite esencial de lavanda. Y harta agua, pues. Entonces por eso igual hay que usarlos con respeto a los aceites esenciales. No hay que irse al chancho. No. Okay. Y no consumirlos. Y estos, ayudan en los hidrolatos, por ejemplo, que mencionaba, sirven como perfume, como, ¿qué, por ejemplo? Los hidrolatos me gustan porque son como son bien impopulares. Me gustan las cosas impopulares. Porque claro, como que lo que brilla es el aceite esencial y todos quieren el aceite esencial porque es lo que es como la piedra de oro de la planta. Es como dicen que es el alma de la planta, todo eso. Pero me gusta el hidrolato porque es más simple, da harta cantidad y tiene muchos usos también, po. Entonces los usos depende de la planta. Por ejemplo, hay plantas que tienen propiedades muy buenas para la piel, como la manzanilla, la caléndula, las rosas. Entonces, cuando la planta es amigable para la piel y es conocido que tiene propiedades como cicatrizantes o antiinflamatorias, los uso como brumas faciales. Entonces, lo uso como en mi skincare. Bruma facial, me gusta eso. Bruma facial. Lo uso en mi skincare herbal. Sí.
Y nada, pues se pone en la cara, o sea, después de lavarte el rostro, yo me aplico esos hidrolatos faciales. Y hay otros como el Triway que son muy fuertes, porque tienen ya otros como componentes químicos que irritan la piel. Entonces eso no se recomienda ponerlo en la cara, pero sí como ambiente o un poco en la cabeza. Porque igual es aromaterapia, pues el hidrolato, como no separo el aceite esencial, tiene las moléculas del aceite esencial que son bien potentes. Son tan potentes que no se pueden consumir. Pues entonces ayuda a olerlos y como ponerlo, por ejemplo, el Triway es antiinflamatorio. Entonces ayuda igual rociarse acá y esa frescura que sintieron es como, son los efectos igual como de que son bien efímeros, porque los olores igual son bien efímeros. Po. El mundo de los olores es fascinante. Sí. 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 Y bueno, a mí, por ejemplo, me recordó el bosque. Como decías, de Triway, me da la sensación de bosque y eso me tranquiliza y me ayuda a estar bien. Claro. Sí, es increíble el mundo de los aromas, pero por ejemplo una persona que tuviera como algún trauma con ese olor, le haría pésimo. Sí, como que igual es muy subjetivo, a pesar de que estamos hablando de moléculas químicas que científicamente y racionalmente te dicen, esta molécula, este principio activo es antiinflamatorio. Pero si una persona tiene asociado ese aroma a un trauma o un recuerdo no grato, parece que pesa más la emoción que la molécula. Sí, pues si el componente subjetivo es fuerte, el que le llaman el efecto placebo también. Y el tema de los perfumes, a veces uno siente en la calle un perfume y te lleva directo a un momento de la infancia, pues es muy fuerte cómo está conectado con la memoria. Es heavy, como que hay toda una línea de investigación de la aromaterapia y de la neurología, como que de verdad hay muchas conexiones del olfato con el cerebro y con el sistema límbico, está como conectadísimo. Como profundo, así. Es más que las cosas visuales, a veces uno ve una fotografía y lo trae a un recuerdo al pasado, pero los olores como... Sí, y es muy instintivo también. Sí. Entonces yo recomiendo igual como a veces uno ya no sé, no tenéis idea de qué es ese hidrolato, ese aroma, pero como, ¿qué te dice la guata? Como que, ¿qué te genera? Como que, y ahí yo me voy a partes más místicas de la herbolaria, como que ya, filo con los libros. ¿Qué te dice la guata? ¿Qué te dice como el cuerpo de ese olor? Es como, sentí como que me limpió. Es como, sí, eso es. Listo. Listo. Oye, y aprovechando, vi que, no sé si produces como cremas o en la línea de la cosmética, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la cosmética, de las farmacias, de las cremas, de los supermercados y de todo eso? Depende de la gama, yo creo. O sea, como que yo creo que puede haber cosmética muy buena como de las grandes industrias y también muy mala. En lo general, hace rato yo que no, a no ser mis serum, como que esos sí los compro en las tiendas típicas, po. No sé, la vitamina C, el ácido hialurónico, pero onda las cremas y eso me da desconfianza usar cualquier producto. Porque igual leo los ingredientes y son tantas cosas que no entiendo. Son muchas, que digo, sí, pues como que se dan al chancho. Se dan al chancho, le ponen muchas cosas. Como que digo, ya, ahora me va a hidratar la piel esto, pero qué sé yo, como, no sé, en 10 años. Como que me pasó el rollo de que tener efectos como colaterales después, po. Lo mismo que los productos del cabello que tienen siliconas. Como no compres siliconas porque es como que esos productos para el cabello te lo dejan brillante y bonito. Pero realmente te están como plastificando y cubriendo el pelo como con una cosa impenetrable. Entonces como que a veces son como cosas medias falsas. Entonces opino que... ¿Con mesura? Con mesura, sí. O sea, como que tampoco digo no compren y no sé qué. Me da lo mismo a mí en realidad, como que hagan lo que quieran. Pero está bacán experimentar lo natural, como... Una alternativa. Sí, como comprarle a gente que hace fitocosmética, como probar otras cosas, como que a eso voy, como que ya esto ya tienen caleta de posibilidades y estas marcas están en todas partes, están en el súper y en el mall
y en la farmacia, y es como, más allá como de la salud, a veces voy como, pensemos en a quién queremos apoyar, pues como Sí, también. como a microemprendedores. ¿A quién quieres entregarle tu dinero? Claro, como digo eso, como que está bien salir de comprar esas cosas donde siempre compramos y probar. O es que yo igual me voy a poner hippie. Soy bien crítica con la cosmética tal como está hecha. Por un lado produce mucho plástico, pura basura. Por otro lado, después, no sé, pues si sigues a alguna persona famosa o actriz en YouTube, te dice, ¿cuál es mi rutina de skincare? Te muestra el baño. Son 20.000 productos, todos envueltos en plásticos, basura, basura. Son caros. O sea, es como que esclavizan a las mujeres a comprar y comprar y comprar y gastar mucho dinero en muchos productos porque te hacen creer que necesitas todo eso. También me parece que son exagerados, se dan al chancho. ¿Por qué voy a necesitar echarme 10, 20 productos todos los días, todas las mañanas? A lo mejor le estoy haciendo daño a mi piel. Tienen muchos componentes químicos, seguramente contaminan el agua, contaminan los ríos, la basura, no sé. Me encanta tu visión. Sí, me gusta lo que dices tú. A veces yo no soy totalmente bastante que sí anticosmética. O sea, ya estoy produciendo mi propio desodorante, aunque ahora tengo un desodorante normal de farmacia, pero creo que me gusta más la línea de probar cosas distintas, como decías tú. O sea, por ejemplo, comprarte a ti. Gracias. Lo que tú produces. Yo, así como la que menos hace publicidad, Sí. hagan lo que quieran. No. Sí. Gracias, pero me encanta como que lo puedas manifestar así, como ligarlo a la contaminación del agua, porque sí, pues es verdad. Como que toda cosa industrial o producto industrial tiene ligado todos esos procesos de generación de mucho plástico. Aunque también tengo una crítica para los vendedores de insumos de cosmética natural. También vienen todo en Sí, plástico. también. Como que cada frasco de cremita viene en una bolsa de plástico. Y yo digo, esto es una farsa, es como... Es que caen en lo mismo. Y yo también decía, pero a ver, dices que es natural. A mí me gustaría que me lo entregaras en un plástico o lo que sea, que yo te puedo devolver y tú lo vuelves a reutilizar, porque eso sería la forma correcta de hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que generalmente cuando cuando trabaja como a baja escala, a veces es difícil recibir los frascos y cómo hacer esa gestión. Como que a mí me ha pasado porque me han dicho como, oye, te paso esto, no sé. A veces cuesta cuando estáis trabajando sola. Claro. Como que... Necesita algo de logística, ¿no? Claro. Pero hay otra cosa también que me gusta, de que cuando uno, por ejemplo, va a ti, o tú produces tu cosmética, crema, es como que te empodera también, pues te hace ser independiente, es como que tiene su soberanía, le voy a llamar soberanía cosmética. Me encanta el no concepto. dependes de una industria que te produzca lo que tú necesitas, incluso el champú. Totalmente. Lo puedes producir tú o lo produce una amiga o alguien que tú conoces. Me gusta eso también. Me encanta el término que acabas de acuñar, Lo acabo de acuñar. siendo marzo 2024, soberanía cosmética. Me parece súper potente porque, claro, yo tampoco soy tan metida en ese mundo, entonces me mantengo más al margen, a pesar de que si hago a baja escala algunos cosméticos como crema, en realidad es como lo que más cosmético hago, como que también no puedo dejar de pensar como en el maquillaje, como si digo cosmética. Pero sin duda que es una herramienta de empoderamiento aprender de esto, pues, como hacer tu propia crema o tu propio champú o dejar de usar champú. También existe esa línea Low- de usar champú. Low poo se llama. La otra vez escuchamos un podcast, se reían de la gente que no usa desodorante. Porque obvio vaya a empezar a oler mal probablemente, pues igual uno produce esos olores tóxicos que dependen de lo que uno come y todo. Pero yo produzco mi propio desodorante y le pregunto siempre al Seba, ¿huelo bien? Y funciona. Al principio quizás no tanto, pero funciona y creo que estoy produciendo menos plástico y estoy poniendo menos tóxicos en... Totalmente que en mi piel. funciona. Y es súper fácil hacer desodorante. Como que, claro, hay cosas muy fáciles de hacer, como el desodorante o las pastas dentales. La pasta dental también. Y funcionan, pues, pero hay que atreverse a usar el cambio porque me pasa, claro, que hay mucha gente como que desconfía de lo natural, pues, como de la fitocosmética. Pero
atrévanse. Hay que probar, sí se ve. Y con los champús lo mismo, po. Al principio es que el pelo puede reaccionar fuerte a distintas cosas. A veces estamos acostumbrados a estos champús que tienen miles de componentes y cosas raras que se van después con el agua y contaminan los ríos. Sí, son heavy los champús. Yo no, ya no uso champú Ujú. porque me di cuenta que mi cabello, como es de rulos, los cabellos de rulos generalmente generan menos como grasita normal y el champú lo que hace es como limpiar eso, como que arrastra el sebo, la grasita. Claro. Entonces yo digo como, yo no tengo que usar champú porque no estoy generando eso. Y, o sea, uso champú como una vez cada 15 días, pero es champú sólido. Mm. Y encuentro que es súper práctico lo sólido, como el champú Sí, pues sólido. no producen toda la basura. Vienen y uno puede viajar con ellos. Ahora estamos viajando con ellos, son bacanes. Sí, generan espuma. Como que esa es la típica pregunta que me hacen. Me dicen como, oye, pero miran los champús que hago y dicen como, oye, pero esto genera espuma. Y yo le digo, sí. Solo hay que ponerlo al contacto con el agua, empiezan a liberar los tensioactivos. Los tensioactivos son los componentes que generan como este detergente y espumita que limpia. Y yo creo que ese es un gran cambio, los champús sólidos o los bálsamos sólidos, porque no necesitan envase y podéis llevarlos para todas partes. Y pueden venir envueltos en un cartón. Sí. Pero igual yo ahora aprovecho que tengo el micrófono. Cuestiono mucho eso de tanto producto cosmético. No sé, pues a veces voy a la casa de una amiga y tiene miles de perfumes, cremas, champú. Y después la otra cosa que se echa después del champú y después de la otra cuestión, el post, el pre, el no sé qué. Es como tanto y todo envuelto en plástico. Es exagerado. Nos fuimos al chancho de nuevo. Claro, es que hay toda una industria en torno a como a vender falsas necesidades para Sí. las mujeres. Sí, y esclaviza a las mujeres y es caro todo eso. ¿Cómo? Y más encima tenemos sueldos más bajos y tenemos que usarlo en comprar todas esas cuestiones. Son caros, sí. Sí. O sea, igual yo tengo lleno de productos, pero como de planta. Como todos mis bromas de hidrolatos y mis cremitas. Como que igual a mí me encanta como esas rutinas de autocuidado. Pero también hay límites, po. Sí. Como que hay límites de cuestionar de cuál es el origen de esto, por qué lo estoy haciendo, como que porque me estoy cuidando o solamente porque todos lo hacen. Porque el comercial, la publicidad lo dice. Sí, sí. Y crea esa falsa necesidad, po, que uno lo ve y dice, lo necesito. Mm. Y no hemos ni hablado de cuando hacen experimentos en animales. Ujú. Todo ese tema. Que ahora, por suerte, hay más productos que dicen no testeado en animales, pero también está eso. Sí. Bueno, no sé cuánto rato llevamos, Seba. 1 hora y media conversando, pero está entretenido. Igual tenía una, como así como para decirte última pregunta, que también se va por el lado muy hippie. Y cuando uno escucha todo esto, incluso he visto que en tu Instagram usas las palabras pócima, brebaje, suena como de bruja. Y cuando uno ve el mundo de la recolección de hierbas y producir en base a eso medicina o cosas para la piel, también uno recuerda eso como las brujas de la Edad Media, ¿no? Y no sé si eso te molesta o te gusta la palabra bruja, por ejemplo, o la palabra magia. ¿Qué piensas de todo eso? Pienso que sería muy patúa si me molestara la palabra magia y mi como proyecto se llama Magia Verde Herbolaria. También, pues, sí. Pero me gusta la palabra bruja y la palabra pócima, brebaje, como que me gustan las palabras. Entonces, me gusta usar palabras y como lo que me hace sentir las palabras también. No encuentro que hablar de brujas sea hippie, para nada. De hecho, me parece que igual es una palabra importante para entender la historia de las plantas medicinales. Sí. Porque hay diferentes hitos en torno a la historia de las plantas medicinales y uno grande fue la Inquisición de las brujas y el otro es la colonización. Y ese primer grande hito de la Inquisición, en donde se quemaron públicamente a muchísimas mujeres durante siglos,
a manos de la Iglesia Católica y del poder hegemónico de ese momento, que quería expandirse y como instaurar sus pensamientos y tener más propiedad y más poder, generaron que las clases bajas se organizaran, po. Se organizaran para detener estos avances que estaba haciendo la Iglesia Católica, y ahí surgen estos grupos de mujeres organizadas que eran campesinas, mujeres de clase baja. Entonces, cuando hablamos de brujas, más allá de toda la imagen que pueda haber, estamos hablando de mujeres campesinas de clase baja, con conocimientos en plantas, hierbatera, obviamente, que estaban organizadas en contra de la iglesia y de todo lo que querían como poner de normas y de todas las expansiones y cambios que estaban haciendo. Y como estaban teniendo poder y manifestándose organizadamente, se crea un montaje de parte de la iglesia para inculparlas de que tenían pactos con el diablo, de que eran demoníacas, de que tenían sexo con el diablo, de que cometían infanticidios, mataban a niños, como que embrujaban a los hombres. Entonces, para mí hablar de bruja, esta palabra me remite a hablar de paradigmas que todavía están instaurados hoy en día, en torno a las plantas medicinales, en torno al cuerpo femenino, a la sexualidad, al patriarcado. Entonces sí me parece una palabra súper potente y política también. Y entonces se arma todo este montaje para matar a estas mujeres, pues, que eran mujeres que tenían control de su sexualidad, de la natalidad, que practicaban abortos seguramente, practicaban todo tipo de cosas. Totalmente, porque eran parteras, como que recibían a las guaguas o no las recibían. Entonces, obviamente, conocían su ciclo menstrual. Yo lo veo como una mujer empoderada, pues, y eso les molestó. Totalmente. Eso es una bruja, ¿cachai? Como que en la raíz, una bruja es como una mujer que tiene dominio de su cuerpo y que puede influir en otros. Y de su salud, de su bienestar, claro. Y que pueda ayudar a otras personas. Claro, esas son eran básicamente mujeres campesinas curanderas porque sabían de plantas. Entonces, como se empezaron a quemar estas mujeres en hogueras públicas, el conocimiento de las plantas tuvo que ser silenciado. Entonces, estas mujeres tuvieron que ser silenciadas porque hablar de plantas o estar ligadas a lo ritual o juntarse muchas mujeres era sinónimo de que te iban a matar. Entonces, como estaba en peligro la vida, todo esto tuvo que ser silenciado. Entonces, aquí hay un primer gran quiebre en la historia de las plantas, porque las plantas fueron estigmatizadas y relacionadas, digamos, con el diablo, con todo lo que no. Y con esa misma mentalidad se viene a colonizar América Latina, con esa mentalidad cristiana del bien y el mal, con esa imagen de cómo tiene que ser una mujer, como tipo Virgen María, como calladita, que no puede saber, sumisa, que no puede saber, que no puede saber más que el hombre, y que gente muy creyente, que tiene que ser muy creyente y adorar a esa imagen como cristiana de la cruz. Entonces se viene acá a colonizar con esa misma visión, y obviamente acá también mucha gente fue asesinada en nombre de Dios porque eran brujos y brujas. O sea, se mataron autoridades espirituales, curanderos, chamanes, porque según ellos eran herejes. Y con eso se perdió todo ese conocimiento que traían esas personas. Eso lo encuentro terrible. Y mucho, como que las formas de hablar, las lenguas, la alimentación, como que la tradición oral que iban traspasando. Sí, y entonces por eso para mí es súper importante, por lo menos las clases que hago, yo siempre parto hablando de historia, para entender, para contextualizarnos en el presente, para ubicarnos. Es importante hacer esa revisión por la historia y ver cómo esos grandes hitos, la Inquisición, la colonización, y cómo eso ha influido en que hoy en día haya mucho estigma en cuanto a la medicina herbal. Entonces ahora ya no es que o sea, sí, de cierta forma las plantas se demonizan por algunos sectores,
pero por otros sectores también hay como una cierta burla de las plantas como medicina, como lo que hablábamos, de decir como saber popular, como de una forma peyorativa. Entonces, para mí, todas esas concepciones y esos paradigmas vienen desde la Inquisición y se arrastran. Y además, gracias, entre comillas, gracias, como a que se exterminaron a muchas mujeres y se silenciaron a estas mujeres que sabían de plantas, la posición del médico como hombre de poder blanco se puede posicionar como jerárquicamente. De Sí, hecho, por el hombre que hacía lo mismo, que estaba ahí experimentando con plantitas y brebajes, ese es un alquímico, ese es un científico. claro, un científico. El que descubre. El doctor, claro, Sí. pero la mujer es una bruja que hay que matarla porque tiene Sí. sexo con el diablo. Sí. Como que esa es la historia, es como ridículo. Y eso es heavy porque también digamos, se priva a las mujeres de tener su soberanía y su autonomía. De hecho, como que en esos procesos se prohibió obviamente el aborto, la anticoncepción, porque las mujeres tenían que ser como unas máquinas de parir esclavos, básicamente, para el poder, para que trabajaran. Entonces, claro, esta imagen de la curandera se inferioriza y como se inferioriza y se aplasta a la mujer que sabe de plantas, que sabe del cuerpo, de la medicina, crece esta posición patriarcal del médico. Entonces, hablar de brujas para mí es hablar de política, es hablar de patriarcado, hablar de cuerpo, De feminismo. de feminismo. Hay un libro que me recomendaron hace tiempo que se llama Calibán y la bruja, así que lo voy a dejar recomendado. No lo he leído, creo que habla de todos esos temas. Es buenísimo. ¿Sí lo leíste? Sí, no entero, porque Ya. igual es Debe ser cototo. cototo. Sí, Silvia Federici, ella es la escritora de ese libro y como que todo esto está en detalle, su investigación. Y de hecho en ese libro hay una imagen que hay un enfermo en una cama, hay una mujer y hay un médico entre medio y el médico está sacando a la mujer, que es como la curandera. Entonces el médico la está empujando hacia afuera porque ahí es como donde llegan ellos y se meten y se endiosan, po. Y las mujeres son unas brujas locas que les gusta embrujar y hacer amarres. Claro. Entonces, Que hacen hechizo. Y hacen hechizo y todo. Entonces, hasta hoy en día mucha gente usa la palabra bruja de una forma peyorativa. Sí, po. Todavía- En inglés también cuando dicen witch. Claro, tiene una connotación y es como, me parece, de lo más misógeno que hay, como replicar y como ver la imagen de la bruja como una mujer peligrosa, como una mujer que quiere andarle haciendo amarres, como que, ¿qué onda esas narrativas viejas? Es como... Porque la palabra brujo también existe, pero no tiene toda esa connotación. Pues cuando me dicen de un brujo, me imagino un hombre que sabe de magia o un machi, algo, no sé, algo así. Claro, como un weón, perdón, ¿Está bien? como un hombre que se respeta porque es como que igual tiene poder. Sí, no veo así tanto negativo como cuando te dicen bruja, que es Claro, como bruja. traidora, no sé. Sí, te das cuenta que en las películas las brujas las representan como mujeres feas, Sí, po. malas, Vieja, que son Vieja. todas las palabras que usaste al principio, Claro. es como lo oscuro, lo que Claro. no queremos aceptar, la vejez, la oscuridad. Mira, heavy, con lunares así como Úrsula de la Sirenita, sí. o como la película The Witch, The Love Witch, no me acuerdo. Todos esos son cuentos a veces que hemos visto desde chiquititos, pues entonces también eso lo concientizamos en nuestro inconsciente, no sé cómo decirlo, esa imagen de la mujer mala. Claro, hay todo un cuento de la mujer mala. De hecho, hay una película que salió hace poco que no me acuerdo cómo se llama, Love Witch, No y cacho. que es una mujer Mm. que es bruja, que hace pócima y que solo se encarga de hacer pócimas para hacerle amarres a hombres, básicamente. Y que los mata. Después de que los conquista con pócimas, los mata. Y la película se trata de eso. O sea, igual es buena, tiene una imagen súper bacán la película, está buena para informarse. Pero digo, como esas son como la imagen que se reproduce como de mujeres así, pues como... O que usan como su sexualidad para manipular.
Como que esa es la otra versión de la bruja. Está la bruja fea, mala, y la bruja como sexual. También está esa historia pues, como la pincoya, ¿no? Una mujer joven, linda, pero que te puede traicionar, embrujar, que te atrae, pero Sí. Sí. O como las sirenas también. Sí, Las las sirenas sirenas. nacen así, como, "Ay, no mires a la sirena a los ojos porque te va a embrujar y va a hacer que te mueras". Sí. Y para mí esas son narrativas de hombres que le temen a las mujeres. Son como- fuertes narrativas que de alguna forma están relacionadas con la violencia contra la mujer. Po. Sí, son como micromachismos, como son narrativas en donde se muestra a la mujer como malvada y como al hombre como víctima. Víctima de los hechizos de una mujer. O de que te miran y vaya a hacer que te pierdas y te vayas a la perdición. Sí, por eso nos quita como la connotación, una mujer o cualquier ser humano, una mujer es un ser humano, ¿no? Y tiene su lado bueno y su lado malo, y no ahí lo ponen esa como caricatura, como de que tiene solo, es envidiosa y tiene solo pensamientos malos, te va a traicionar, que es una caricatura, no es real. Claro, y que hay emociones humanas que son súper naturales, como la envidia, por ejemplo. Hombres Como y mujeres hombres y sienten envidia. mujeres, y como dejemos Sí. de demonizar la envidia, dejemos de demonizar los celos, la competencia, como que hay emociones que igual están como ultra caricaturizadas y socialmente rechazadas, y esa es como la sombra que dicen todos los psicoanalistas, y que eso es parte de ser humano, y que mientras más lo ocultamos, Sí, somos como... más fuerza le damos también. Sí, y mientras no lo nombremos, como, ¿de dónde va a salir? Va a quedar como adentro. Entonces sí, pues como que se relaciona con la primera pregunta, que es toda esta parte que no habitamos y que no aceptamos y que se llena de mitos al final, pues. Y de prejuicios. De prejuicios. Ujú. Bacán, Javiera. Me hiciste cuestionarme la palabra bruja. Voy a pensar si la voy a empezar a utilizar de forma distinta. Pero también sé que hay muchos grupos de mujeres que la utilizan como de una forma positiva. Como... Sí, también. Sí. También. Igual claro, que muchas palabras que se usan como para reivindicar. También hay muchas reivindicaciones de eso. Y voy a empezar a utilizar la palabra brujo así como, eres un brujo. Como para los hombres malos. No, es broma. Es broma. Pero si quieres, no es broma. Claro, pero la cosa es que el lenguaje crea realidad y uno lo puede utilizar como uno quiera también. Sí. Gracias, Javiera. No sé si hay algo último que se te haya quedado, que no hayas podido decir, que quisieras decir. No se me ocurre nada. A no ser que me hagan otra pregunta y vamos a estar media hora más. Ay. Sí, recorrimos todo lo que quería hablar y lo dijimos todo, creo. Estuvo súper interesante. Gracias por esta entrevista. Lo pasé bien hablando. Hablé harto. Yo siento que el hablar cura. Uh-huh. Y uno se va curando a medida que conversa y escucha. La escucha es muy importante. Y yo creo que los podcasts pueden llegar a ser curativos para muchas personas. No sé si el nuestro lo es, pero creo que el podcast sí. es parte de eso. Sí, sin duda que lo es. Por eso creo que lo escuchan tantas personas igual. Y sí, creo que esa es como otra gran medicina, po, de que no se toma. Como que también tenemos ese paradigma de que la medicina es como algo un remedio que vamos a ingerir o un brebaje que vamos a tomar. Pero también hay muchas formas de medicina, como hablar, escuchar, mirar, oler. Tocar. También. Tocar. A veces hay una persona que lo único que necesita es que le pongan una manito en el hombro. Sí. Y eso era todo. Uh-huh. Sí. Bacán. Así que eso. Gracias, Javiera. A usted, muchas gracias. Muchas gracias por tu sabiduría. De verdad, nos has transmitido sabiduría en este podcast. Y honrada. Bien. Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones
y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el SEBA y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana.